¿Qué es una burbuja en la bolsa de valores? Una burbuja en la bolsa no aparece por arte de magia. Se construye paso a paso, impulsada más por la psicología humana que por los números reales. Entenderla es clave si estás creando contenido financiero potente. Y prometo que al final tendrás completa claridad con esta historia. El ruido de Wall Street nunca es constante, pero esa mañana era distinto. No era el ruido normal de operaciones, teclados y conversaciones rápidas. Era más intenso, más acelerado, más emocional. Las pantallas brillaban en verde, flechas hacia arriba, números creciendo sin control, como si el dinero se hubiera vuelto infinito de un día para otro. Y en medio de todo eso, estaba Pedro, 30 años, delgado, observador, con la mirada fija en su celular, donde una acción acababa de subir otro 15% en menos de una hora. Su corazón latía más rápido de lo normal. No era miedo, era algo más peligroso. Era la sensación de estar perdiéndose algo. Durante meses, Pedro había visto cómo otras personas ganaban dinero. Amigos, conocidos, gente en redes sociales. Todos parecían haber descubierto un camino secreto hacia la riqueza. Mientras tanto, él seguía siendo disciplinado, ahorrando, analizando, dudando. Pero esa mañana, algo cambió, porque la presión no venía del mercado, venía de su mente. Si no entro ahora, nunca lo haré, pensó. Sus dedos dudaron apenas un segundo, y luego compró. En ese instante, sin saberlo, Pedro había entrado en una burbuja. Y las burbujas siempre cuentan la misma historia. Una historia de ilusión, ambición y una caída inevitable. Si quieres entender cómo funciona realmente el dinero, cómo se crean estas trampas invisibles y cómo evitarlas, suscríbete a Capital Tunes. Porque aquí no solo se trata de ganar dinero, se trata de entenderlo. Pedro no era irresponsable. Vivía en un pequeño departamento en Nueva York. Nada lujoso. Una mesa de madera, una laptop, algunos libros sobre finanzas y desarrollo personal. Su cuenta tenía poco más de $8,000. Años de disciplina, de decir no a gastos innecesarios, de pensar en el futuro. No buscaba riqueza por ego, buscaba libertad, tiempo para sí mismo, opciones. Pero había algo que no entendía completamente. El mercado no recompensa la disciplina si está desconectada del conocimiento. Y ese vacío es exactamente donde nacen las burbujas. La primera señal aparece siempre de forma inocente. Todo comienza con una historia poderosa, una idea que promete cambiar el mundo. Pedro la escuchó por primera vez en una conversación casual. Una empresa tecnológica que estaba revolucionando su industria. Un crecimiento acelerado. Un futuro brillante. Y no era mentira. Muchas burbujas comienzan con algo real. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la burbuja de las .com. Internet sí cambió el mundo. Pero el problema no fue la tecnología. Fue lo que la gente creyó sobre ella. En la mente de los inversionistas, cada empresa relacionada con Internet se convirtió automáticamente en una mina de oro. No importaban los ingresos. No importaban las ganancias. Solo importaba una cosa: la historia. Pedro, sentado frente a su pantalla, comenzó a hacer lo mismo. Dejó de preguntarse cuánto valía realmente la empresa y empezó a preguntarse cuánto podría subir. Ese cambio es el inicio del peligro, porque ahí es donde nace el ciclo. Un ciclo que parece lógico, pero no lo es. Los precios suben. Eso atrae atención. La atención atrae dinero. El dinero hace que los precios suban aún más. Y así, comienza una espiral. Pedro empezó a ver cómo su inversión crecía. $100, luego 300, luego 800. No parecía real. Y eso reforzó algo en su mente. La idea de que había tomado una decisión inteligente. Pero en realidad, había sido una decisión emocional. El cerebro humano no está diseñado para invertir. Está diseñado para sobrevivir. Y en el mercado, sobrevivir significa seguir a la multitud. Eso se conoce como efecto manada.
Una escena en la mente de Pedro lo ilustra perfectamente. Imagina una multitud corriendo en una dirección. Nadie se detiene a preguntar por qué. Solo corren. Porque quedarse atrás se siente más peligroso que correr hacia lo desconocido. Así funcionan las burbujas. No se construyen con lógica, se construyen con emociones compartidas. Pedro comenzó a ver redes sociales llenas de historias de éxito. Personas duplicando su dinero, triplicándolo. Incluso aquellos que nunca habían invertido antes, ahora hablaban como expertos. Y eso generó una presión invisible. Una presión que no se mide en dólares, sino en comparación. Porque en el fondo, el dolor más grande no es perder dinero, es ver a otros ganarlo, mientras tú no. Esa presión empujó a Pedro a invertir más. Y ahí ocurrió algo aún más peligroso. Dejó de analizar. Cuando el precio sube constantemente, el análisis parece innecesario. Es como si el mercado estuviera confirmando cada decisión. Pero eso es una ilusión. Durante la burbuja inmobiliaria de 2008, ocurrió exactamente lo mismo. Las casas subían de precio año tras año. La gente dejó de preguntarse si podían pagarlas. Solo pensaban en cuánto subirían después. Los bancos comenzaron a prestar dinero sin control. Las personas compraban propiedades que no podían sostener. Todo funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Pedro, sin darse cuenta, estaba entrando en esa misma lógica. Comenzó a pensar frases peligrosas. Siempre sube. ¿Es diferente esta vez? No puedo perder. Estas frases no son análisis. Son síntomas de una desconexión con la realidad. Y cuando la realidad desaparece, el riesgo se vuelve invisible. Pero el peligro real aún no había llegado, porque después de la ilusión viene la euforia. Pedro empezó a ganar dinero más rápido, demasiado rápido, y eso cambió su comportamiento. Antes analizaba, ahora reaccionaba. Antes era paciente, ahora era impulsivo. El dinero fácil es una trampa perfecta, porque no solo aumenta tu capital, aumenta tu confianza, y una confianza mal fundamentada es más peligrosa que la ignorancia. Pedro empezó a considerar algo que nunca había hecho: usar deuda para invertir. Pensó en pedir un préstamo. Si estoy ganando dinero, ¿por qué no invertir más? Ese pensamiento es el punto donde muchas burbujas se vuelven explosivas. El apalancamiento. Cuando usas dinero prestado, amplificas todo: las ganancias y las pérdidas. Es como construir un edificio alto sobre una base inestable. Mientras todo sube, parece una genialidad. Pero cuando cae, no hay forma de detenerlo. Pedro no pidió el préstamo, pero estuvo cerca. Y eso ya era una señal. Porque cuando empiezas a considerar riesgos que antes evitabas, algo dentro de ti ya cambió. Mientras tanto, el mercado seguía subiendo. Y con él, la euforia colectiva, fiestas, celebraciones, conversaciones en cada esquina sobre inversiones. Parecía que todo el mundo estaba ganando, incluso quienes no entendían nada del mercado. Ese es el momento más peligroso de una burbuja, cuando la experiencia deja de importar y la suerte se disfraza de habilidad. Pedro empezó a sentirse invencible, pero el mercado no premia la emoción, premia la disciplina. Y justo cuando todos se sienten más seguros, aparece la primera grieta, una noticia negativa, una pequeña caída, nada alarmante. Al inicio, Pedro la vio y la ignoró. Es normal, pensó, pero las burbujas no explotan de golpe. Primero se agrietan. Pequeñas caídas revelan algo importante: fragilidad. Pero la mente humana tiene un mecanismo peligroso: la negación. Pedro decidió no vender. No porque analizó la situación, sino porque no quería aceptar que podía estar equivocado. Va a recuperarse. Solo es una corrección. Estas frases se repiten en cada burbuja de la historia, y casi siempre terminan igual. La caída continuó, más fuerte, más rápida, más violenta. Las pantallas cambiaron de verde a rojo. Las conversaciones cambiaron de emoción a miedo. Y luego, a pánico. El momento en que nadie quiere comprar, solo vender. Ese es el verdadero colapso,
Porque el precio no cae por falta de valor, cae por falta de confianza. Pedro miraba su pantalla, su inversión desapareciendo, no en meses, en horas. Quiso vender, pero ya era tarde. En el mercado, la liquidez es una ilusión. Está ahí, hasta que la necesitas. Y cuando todos quieren salir, no hay salida. El colapso no es solo financiero, es psicológico. La misma multitud que impulsó el precio hacia arriba, ahora lo empuja hacia abajo, con la misma intensidad, pero en dirección opuesta. Pedro se quedó inmóvil. No sabía qué hacer, y en ese momento entendió algo. No estaba preparado, no porque fuera incapaz, sino porque nunca había aprendido realmente cómo funciona el mercado. Después del caos, viene el silencio. Días después, Pedro estaba en su departamento, sin ruido, sin emoción. Su cuenta mostraba poco más de $2,000. Había perdido más del 70%. Pero lo más importante no era el dinero, era la lección. Las burbujas no destruyen riqueza, revelan comportamientos, revelan quién invierte con conocimiento y quién solo sigue la corriente. Pedro abrió su laptop nuevamente, pero esta vez no buscó oportunidades, buscó respuestas. Empezó a estudiar, a entender conceptos que antes ignoraba. Flujo de efectivo, valor intrínseco, activos versus pasivos, interés compuesto. Entendió que una inversión real no se basa en emoción, se basa en fundamentos. Entendió que el mercado siempre ofrece oportunidades, pero solo para quienes tienen paciencia y disciplina. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Pedro dejó de buscar dinero rápido y empezó a construir riqueza, lenta, sólida, inteligente. Porque finalmente entendió algo que pocos entienden. El mercado no es un lugar para hacerse rico rápido. Es un sistema para transferir dinero de los impacientes a los disciplinados. Hoy, Pedro sigue caminando por Wall Street, pero ya no mira las pantallas con ansiedad, las observa con calma. Porque ahora sabe que detrás de cada subida puede haber una ilusión, y detrás de cada caída puede haber una oportunidad. Las burbujas no son errores del mercado, son reflejos de la naturaleza humana. Codicia cuando todo sube, miedo cuando todo cae. Y en medio de todo eso, la oportunidad de aprender. Si logras entender eso, no solo evitarás perder dinero, aprenderás a construirlo. De verdad, suscríbete a Capital Tunes, porque la libertad financiera no empieza con una inversión, empieza con una decisión. Entender el juego antes de jugarlo.